pero ya la Corte, los juzgados se pronunciaron en ese proceso a través de una inconstitucionalidad. Es el Pleno que tendrá que debatir ahora si se violó. Entonces, es asumir que el propio sistema, los jueces, los magistrados y la propia Corte violó la propia Constitución. Tenemos con nosotros al señor César Ruilova, expresidente del Colegio de Abogados, a propósito de que ayer, en las últimas horas, pues la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional la obligatoriedad de factura electrónica para profesionales liberales como son los artesanos y artísticas, los consultores, los ingenieros, los médicos, los periodistas y los propios abogados. Queremos darle las gracias y la bienvenida al licenciado César Ruilova por estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Efectivamente, ayer pudimos examinar el planteamiento, las razones de la Corte Suprema de Justicia a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que se había presentado en función de la modificación de la ley 76 de 1976, que es la base de todo este tema de la tributación y la regulación. Ayer, en función de eso, pues la Corte estableció la inconstitucionalidad en la aplicación del sistema de facturas electrónicas para las llamadas profesiones, el ejercicio de las llamadas profesiones liberales, artesanas y artísticas, asumiendo que si bien establece la idea general de la administración tributaria en función de el reconocimiento de una deficiente tributación, de la idea de promover una cultura de pago de estos impuestos y mejorar la capacidad de fiscalización, esa idea general planteada en un sistema de facturas electrónicas, creo que directamente violaba la posibilidad o restringía la posibilidad del ejercicio de las profesiones que está sustentada en el artículo 40 de la Constitución, es decir, una carga adicional para el ejercicio de profesiones liberales, de contratar un sistema, de someterse a una posible sanción en caso de incumplimiento por el cierre del negocio, de las llamadas multas, cuando históricamente, y ese ha sido el planteamiento de la Corte, estas profesiones no habían sido incluidas en esas modificaciones. Hay que recordar que desde 1976 las administraciones tributarias han ido modificando, incorporando, incluyendo, no solamente en la ponderación de quién tributa o no, sino de los sistemas que va implementando a comerciantes, a gente que trabaja, que se activa en la economía, pero había dejado por fuera históricamente a estas profesiones. En el año 2021 las incorporó y eso provocó pues este debate constitucional que ha quedado saldado. Hay que decirle a la población, no es que los profesionales liberales no van a tributar, tenemos que tributar, tenemos que pagar los impuestos, pero lo que sí no es obligatorio es la imposición de este sistema de facturas electrónicas. Sí, la pregunta que le iba a hacer es casualmente eso, ¿no? ¿Cuál sería entonces el sistema a adoptar en el caso de las profesiones liberales? ¿Qué es lo que haría ahora un profesional, un consultor, un ingeniero médico, abogado, etcétera, para facturar? ¿Sería la usanza antigua, o sea, prácticamente generar una factura, ya sea con un sistema informático o manualmente, y enviarla a su cliente? ¿Eso es lo que va a acontecer? ¿Eso es lo que toma posesión? Y es lo que continúa, la usanza, la tradición de la factura física tradicional con el RUC, con el DBV, para efecto de que la persona que paga el servicio profesional pueda reportar ese gasto a la entidad tributaria, y a partir de esa factura, entonces la entidad tributaria DGI pueda entonces ir advirtiendo y fiscalizando el ingreso de este profesional. Eso va a operar como ha operado históricamente, ¿no? El debate constitucional se dio a propósito de la inclusión en el año 2021 de las profesiones liberales, llámese médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, los artesanos, las personas que ejercen el arte. Bueno, estas personas, pues, la Corte dice, están muy involucradas
tuteladas en el artículo 40, la llamada el ejercicio profesional y libre, y someterlos a un sistema electrónico, pienso que va limitando esa posibilidad, cuando a veces lo único que tiene un artesano, un artista o un profesional es poder obtener ese ejercicio profesional, y de eso se vive, y someterlo a un posible cierre de su negocio es acabar con su propia subsistencia. Sí, se Hay que pasaba, era un poquito absurdo en el caso de los artesanos, por ejemplo, que tú estuvieras en un mercado libre, en el mercado donde uno compra una artesanía y este artesano te tuviese que generar una factura electrónica. En ese caso, o en varios casos, era un poquito, por lo menos, inmanejable, no era, digamos, inclusive alcanzable, porque significa un sistema tanto de hardware como de software para poder generar esa factura. Pero más allá de eso, también quería preguntarte, los abogados, consultores y otras profesiones un poquito más, digamos, elevadas desde el punto de vista económico, señalaban este sistema también como un poco disruptivo en cuanto al tracking o el seguimiento que se le podía dar a sus clientes en torno a la confidencialidad. ¿Qué opinas tú acerca de eso para ir cerrando este tema? Eso se planteó en la demanda, esa posibilidad. La Corte zanjó ese debate, dice, no, hay reglamentaciones, hay disposiciones que evitan esa publicidad, hay que tutelar ese derecho a la privacidad y esa relación y responsabilidad que tenemos los abogados, los médicos, respecto a nuestros clientes. El propio sistema de facturación electrónica debe mantener esa reserva y esa posibilidad de que esos datos se mantengan, no son públicos y para nada. Ese no fue el argumento, la conclusión de la Corte. La Corte no actuó por allí, sino que no existió razonabilidad suficiente para incluir, para generar el cambio. La administración pública, en este caso la DGI, no pudo sustentar de forma potente y razonable por qué la inclusión. Por ahí fue que argumentó la Corte, entendiendo que la Constitución es un conjunto de significados históricos, de valores, y si la administración ha podido manejarse históricamente con las profesiones liberales en el sistema de estas facturas físicas, creo que tiene todos los instrumentos para fiscalizar y para darle seguimiento a los ingresos y a el asunto del pago de impuestos de estas personas. Licenciado, quiero aprovechar su presencia aquí como expresidente del Colegio de Abogados, sus conocimientos en leyes, aunque podría decirme que no especializados en la materia que le voy a preguntar, pero creo que es una preocupación o por lo menos una atención de toda la ciudadanía lo que podría estar pasando en el caso del llamado principio de especialidad que no se le ha aplicado al presidente Martinelli, en lo que se puede denominar la madre de todos los recursos. Ya Carlos Carrillo, el abogado del expresidente, está poniendo o interponiendo los recursos necesarios en la Corte Suprema de Justicia en base a una consulta que le hizo hace unos días a la Cancillería, donde Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante una nota, dijo o confirmó que esta dirección no consta ninguna solicitud por parte de la Fiscalía Primera Especializada y otros organismos judiciales para levantar el principio de especialidad de Martinelli, y probablemente por ahí están viendo una puerta de salida de la Embajada de Nicaragua hacia afuera, a la libertad del señor Martinelli. ¿Qué opinión le merece esta situación? Sí, yo he ejercido la abogacía por espacio de 25 años y específicamente en materia penal. Y yo respeto en toda medida la labor de un abogado, de los abogados en la defensa de los intereses de sus clientes. Yo guardo un respeto sobre esto, y hay que agotar, el abogado tiene la responsabilidad de agotar todos los mecanismos que la ley, el procedimiento le permite en ese sentido. Así que desde esa mirada en el ejercicio profesional respeto toda esa labor. Hasta el último momento el abogado tiene esa responsabilidad. En el caso especial, la noción que manejo sin ser abogado y conocer el fondo de los temas, puedo decir que entendemos que esos debates, esas incidencias
han sido presentadas a lo largo, fueron presentadas a lo largo de todo el proceso New Business. Este tema del principio de especialidad, de la aplicación o no, y los jueces y magistrados y hasta el pleno de la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado al respecto de la tutela o no del mismo, de la interpretación, de la expansión de sus efectos y aplicabilidad, y han seguido adelante. Yo debo presumir en el sistema de buena fe de los actos judiciales y públicos de que eso se ponderó. Bueno, ¿por qué? Porque si esta incidencia no hubiese sido ponderada en el proceso, a lo largo del proceso, eso había que detenerlo, suspenderlo, anularlo, pero no ha sido así. Y me causa extrañeza ahora poder asumir que la propia Corte, conociendo esta demanda de inconstitucionalidad, le va a dar la espalda a su propio pronunciamiento. Ahora entiendo que hay unos certificados, hay unas certificaciones y hay todo, pero ya la Corte, los juzgados se pronunciaron en ese proceso a través de una inconstitucionalidad. Es el Pleno que tendrá que debatir ahora si se violó. Entonces es asumir que el propio sistema, los jueces, los magistrados y la propia Corte violó la propia Constitución, y me resulta muy, muy complicado. No estoy prejudicializando ninguna decisión, pero sí entiendo que este debate se generó por la vía constitucional, a través de amparos, a través de esas tutelas constitucionales que se ejercen dentro del propio proceso. Entonces, yo de verdad que debo esperar el resultado, la reflexión de esas demandas. Tienen todo un procedimiento que no es sencillo, que no es rápido, pero sí dudo que la Corte vaya ahora a generar un punto de vista o una decisión contraria a las decisiones que ha determinado en esa materia específica de la aplicación o no del principio de especialidad al señor Ricardo Martínez. Y precisamente a lo que usted apunta es a la contradicción. La Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de alguna manera, todo el sistema había seguido funcionando, había seguido hacia adelante con este tema, y ahora volvió como a surgir algo que estaba prácticamente juzgado o ya estaba asumido, de que no se aplicaba al principio al expresidente Martinelli, y pues de repente sale de nuevo. ¿Usted cree que una Corte Suprema de Justicia que ha dejado que un proceso llegue hasta donde ha llegado, ahora en un principio de contradicción vaya a revertir ese tema? Usted me lo acaba de decir de alguna manera, sí, pero quisiera saber si hay algún antecedente de que algo así pueda suceder. Fíjate que nosotros tenemos un sistema constitucional, o sea, de tutela de la guarda, la integridad, que permite no solamente la revisión de las leyes, ¿no? Esto que acabamos de conversar, de una asamblea que en su momento, en el 2021, creó una ley que incorporaba las profesiones liberales y tal. Esta acción del Parlamento fue atacada ante la Corte a través de una demanda de inconstitucionalidad. Además de esa posibilidad, la Corte, que es el Tribunal Constitucional, tiene la facultad de revisar los actos y también las sentencias, pero no en un plano, fíjate, no en un plano como si fuera una instancia más, ahí usted va a debatir pruebas, no, sino de lo que se hizo ahí en función de los derechos fundamentales, de las normas fundamentales. Es una revisión frente a la Constitución, Entonces, si dentro del proceso los magistrados van a poder determinar que se generaron todos los espacios procesales para ese debate, que la decisión o solución sobre ese debate, el principio de especialidad, se estableció a través de una argumentación, de una motivación lógica, y que se dieron todos los espacios para impugnar esas decisiones, me parece que la Corte debe llegar a la conclusión lógica de que no hubo tal o no existe tal violación constitucional, y que esa demanda de inconstitucionalidad no debe tener ningún tipo de asidero jurídico. Eso es mi posición, mi opinión. Hay que esperar que el procurador de la administración o de la nación, según sea el turno, presente su argumento, presente su vista, llamada su vista fiscal, y cualquier persona interesada en este proceso puede participar con alegatos propios, para entonces, cuando eso esté completo, la Corte, el Pleno, el magistrado que le mantenga la competencia, emitir una opinión
y pasárselo al resto de sus 8 colegas magistrados. Bueno, la papa caliente regresa de alguna manera nuevamente a la Corte Suprema de Justicia y tendrá que decidir qué es lo que va a suceder con este tema. La Corte, desde el caso de la mina, está ejerciendo con una justicia constitucional interesante. Todos los días estamos mirando y estudiando las sentencias constitucionales y nos parece que vamos por un buen camino respecto a eso que estamos recibiendo hoy de la Corte en materia constitucional. Licenciado, ¿usted cree que la Corte en este caso, para cerrar este círculo temático, en este caso también debería pronunciarse lo más pronto posible por la naturaleza de la situación? Lo más pronto posible es luego de culminar un procedimiento exigido por la propia ley. Es decir, si ayer se presentó la demanda de inconstitucionalidad, luego lo que corresponde es que se le adjudique a uno de los magistrados por sorteo. Hay un sistema, no por sorteo, por apellido. Hay un sistema, el anterior tiene un apellido, el magistrado por el apellido que le sigue, la letra inicia, es el que le va a corresponder. Ahí se tiene que radicar, luego entonces hacer el trámite normal y luego admitir. Lo primero que corresponde es a generar un juicio, una valoración sobre la misma técnica de la demanda. Esto tiene que cumplir con algunos requerimientos que están en la ley. Si esa valoración positiva pasa para la admisión y es admitido, entonces surge un procedimiento. Corre el traslado al fiscal, al procurador de la administración o de la nación, según sea el caso, y luego abrir un espacio para que cualquier persona del país pueda opinar con un alegato, porque es un proceso constitucional universal. ¿Cuáles serían los tiempos de una situación como la que usted plantea del desarrollo del sistema? Bueno, el caso de la mina fue a tiempo récord por la presión y tal, pero mínimamente yo he contado, si todo se hace inmediatamente al día posterior, por lo menos no menos de 3 meses, para poder ponerse en posición de presentar un proyecto y circularlo al resto de los magistrados. Ahí puede haber un debate, puede haber un contraproyecto, puede haber una discusión, así que no es tan sencillo. No tengo la data de la fecha en que el Colegio Nacional de Abogados presentó la demanda sobre este caso de inconstitucionalidad, el caso de la aplicación de las facturas electrónicas, pero estamos hablando de una ley de 2021 y luego ahora, 3 años después, tenemos una solución constitucional en sentencia constitucional sobre estos casos. Así que no es inmediato, no es inmediato. Bien, en los últimos minutos ya de la entrevista quisiera pasar a un tema brevemente para ver su opinión. Se está cuestionando la forma de actuar del Ministerio Público con relación al caso del señor Abraham Rico Pineda y sus asociados en este aparente caso de trasiego de drogas y de lavado de dinero, por la forma mediática y cartelera que se ha manejado, eso por un lado, y por el otro, la entronización de la política, del narcotráfico en la política, que es un tema que no es nuevo y que ya había inclusive tocado el presidente Mulino cuando fue ministro y que había inclusive señalado al propio diputado Pineda. ¿Cuál es su opinión de estos dos temas? Por un lado, la forma del Ministerio Público al manejar este tema y por el otro, esa entronización posible del narcotráfico en la política nacional. Lo último, vamos a reflexionar sobre lo último que me planteas. Fíjate que es una tarea por hacer, articular desde el Estado, desde la sociedad civil, una fórmula para atacar, para combatir la narcopolítica. Eso existe. Eso nosotros no. El presidente de la República lo manifestó en otrora. Eso existe, pero no reaccionamos, no hacemos absolutamente nada. Y pasan los procesos de elección y no tenemos los sistemas y no articulamos los sistemas en todos los sentidos para evitar ese flagelo. Ahí está México, ahí están países que están sojuzgados por ese tipo de situaciones. Entonces, la idea es reaccionar institucional, y veo que no ocurre absolutamente nada. No podemos pretender que la reforma electoral que viene va a remediar este tema. Este tema es de mayor envergadura, de mayor octanaje, mucho dinero en juego.
Y estas organizaciones, por supuesto, que pretenden enquistar, ¿qué cosa? Fichas y elementos en la política para lograr asumir y organizar estructuras que los hagan inmunes. Bueno, no sé cuándo vamos a reaccionar. Bien, y no, con relación al comportamiento del Ministerio Público, en este caso en particular, ¿se está respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de estas personas que están imputadas? Mira, un proceso eminentemente mediático, un proceso retórico hasta el momento, un proceso de forma y el fondo, nadie dice absolutamente nada. O sea, aquí ya llegó el momento en que todas las partes deben contenerse un poco hacia la opinión pública y concentrarse en los procedimientos judiciales, hacia adentro, y cada uno la responsabilidad que le corresponde. Los acusadores presentar los argumentos de fondo y los defensores presentar los argumentos para desvirtuar eso. Y se acabó el show mediático en todo sentido. Yo entiendo la acción y la reacción. Un fiscal que habla, un procurador que habla, los abogados van a querer hablar, pero eso no resuelve el tema. El tema judicial tiene que ver con la propuesta de elementos de convicción de fondo. Se dice que yo soy parte de una organización, tienen que sustentarme con elementos de fondo. Y si yo como abogado defensor tengo que presentar las pruebas o contrapruebas. Bueno, de eso se trata. Un poco el llamado a dejar las opiniones y empezar a trabajar en esto. Y que cada uno se concentre y el país tiene que seguir adelante. No me gusta el show mediático, no me gusta el show de los... aquí el árbitro es el juez. La opinión pública puede hacerse de nociones, pero lo que ocurre dentro de los tribunales y dentro de esos debates y juicios, tiene que concentrarse la gente allí y esperar los resultados en justicia. El que no es, lo venció en proceso, o el que es porque el acusador venció en proceso. Eso no está pasando hasta el momento. Estamos llenos de show, de entrevistas, de cosas fuera de los tribunales. Yo me concentro con lo que ocurre dentro de los tribunales. Le agradezco mucho al licenciado César Ruilova, expresidente del Colegio de Abogados, que ha estado con nosotros bateando por 3 temas diferentes y absolutamente distintos entre ellos. Solamente la línea, digamos, de temática era la ley y el cumplimiento de la misma. Le agradezco mucho, licenciado César Ruilova, y esperamos que esté con nosotros nuevamente como analista de estos temas, porque siempre es interesante ver las noticias desde la perspectiva de un análisis y de una opinión diferente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.